Bien, amados hermanos, hemos venido predicando una serie de mensajes en el Evangelio de Mateo, y los últimos dos mensajes que tuve la oportunidad de predicar, uno nos hablaba acerca de la perdición irremediable de los rebeldes, aquellos que no solamente son incrédulos, sino que son rebeldes. Y la rebeldía habla más bien de tener conciencia y ser entendido acerca de la verdad y no obedecer la verdad. Eso es un rebelde. Y la condición final de las personas que deciden vivir su vida delante de Dios en una constante rebeldía nunca tendrán excusa, sino lo único que les espera es la irremediable perdición de su vida. Y vemos la parábola de Jesús, de aquel espíritu inmundo que sale de la casa. ¿Sí? La casa es aquel hombre que escucha la palabra. Y cuando Jesucristo estaba en su ministerio, los judíos en algún sentido eran aquella casa en la cual había quedado vacía. No era que eran salvos, sino que al estar el rey predicando el reino, él había hecho posible que ellos fueran salvos, pero ellos no quisieron al Mesías. Y por decirlo así, el demonio, al ver la casa vacía, arreglada y barrida, regresó y tomó a 7 demonios peores, y la condición de ese hombre fue, el estado postrer de ese hombre fue peor. Esa es una parábola. Y allí lo que Jesús estaba enseñando era que estos hombres tuvieron la oportunidad de ser salvos. Y mientras Jesús estaba ahí, había una oportunidad, pero a la hora de rechazarlo completamente, el estado de esos hombres iba a ser peor, porque ya no iba a haber esperanza para ellos. Porque Él les había dado su misericordia y ellos la rechazaron. Y luego vemos a Mateo informándonos acerca del progreso, como que va de menos importante a más, y ahora se ve en una casa predicando cuando alguien le dice: allá afuera está tu familia, tu madre y tus hermanos. Y él, sin titubear, responde y dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y levantando la mano, señala a sus discípulos y le dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Y él declara que todos aquellos que son sus hermanos y su madre, o sea, aquellos que tienen una relación íntima, son aquellos no por lazos sanguíneos, sino todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. La idea ahí no es que tenemos que hacer la voluntad del Padre para ser hermanos de Cristo, salvos por Cristo. No, la idea es que los que están en Cristo son obedientes y hacen la voluntad del Padre, y por eso se evidencia que son su familia. Jesús hace esa clara división entre los que son de su familia y los que no son de su familia. Los que están en relación con el Padre y los que no. Y los que están en relación con el Padre son aquellos que están en relación correcta con su Hijo Jesucristo. No podemos saltar a Jesús. No podemos saltar a Jesús y decir que tenemos a Dios. Eso sería una equivocación y una confusión. Y llegamos al principio de las parábolas del reino de los cielos en el capítulo 13, donde Mateo nos ha llevado en esta constante secuencia de eventos, quizás no en un orden cronológico, sino en un orden en que el autor pensó que era importante comunicar el Evangelio. Y entonces llegamos a las parábolas. Quisiera que leéramos conmigo, vamos a leer
unos cuantos versículos, pero solamente vamos a tocar unos versículos. Usted se dará cuenta cuáles son conforme avanzamos. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: ese mismo día salió Jesús de la casa. ¿Qué casa? De la casa en donde sus familiares lo fueron a buscar. Y uno de él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y salió de esa casa y se sentó a la orilla del mar. Y cuando él salió, la escritura dice que se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó en la barca, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. El que tiene oídos, oiga. Versículo 10. Y acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo él le dijo: escuche esta palabra, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Escuche esta palabra del versículo 16. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no oyeron. Wow. Palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es: la sorprendente bendición de los que ven y oyen. Y solamente vamos a ver Mateo 13, capítulo 1, 2, versículo 1 y 2, y versículo 10 al 17. Vamos a saltarnos la parábola del sembrador. Eso vendrá la otra semana. Y entonces, a manera de introducción, quisiera hablar de las parábolas de Jesucristo, y en este caso las parábolas del reino. Alguien se habrá preguntado: ¿qué son las parábolas? La palabra viene de dos raíces griegas. La palabra para quiere decir junto a, y valo quiere decir lanzar, que literalmente significa colocarlo a su lado. Y entonces tiene el sentido de una comparación entre dos cosas similares y que tienen algún parecido entre sí. MacArthur y Richard Mayhew dicen lo siguiente de las parábolas: los antiguos judíos solían usar parábolas como una forma de enseñanza. Consiste en lo que sería una larga analogía, pero se presenta bajo la forma de una historia que a menudo es breve, ingeniosamente simple, y que se toma de la vida cotidiana. Las parábolas tienen como propósito comunicar una verdad espiritual o a través de una lección central.
Eso es lo que hacen las parábolas. Las parábolas de Jesús casi siempre, o más bien siempre, son ilustraciones de la vida real. O sea, no hay nadie que no pudiera entenderlas en el tiempo que él las usó en su predicación. Usaba cosas de la vida cotidiana que los hombres podían entender. Las parábolas enseñan profundas lecciones espirituales. Hermanos, lo más importante de las parábolas no son los detalles que traen o simbolismos que encontramos en ellas, sino la verdad central que comunica un mensaje espiritual de parte de Dios. La lección central. No se debe buscar significado en cada detalle de la parábola. El aceite significa esto y esto, el Espíritu Santo. O la semilla sí, es espiritualizar, ¿no? O alegorizar. No se debe de buscar detalle en todo, significado en los simbolismos. Sencillamente las parábolas son historias simples que comunican, como digo, una verdad espiritual. Más adelante explicaremos la razón de las parábolas, pero en este momento es necesario que enfaticemos la necesidad de entender correctamente las parábolas. Como muchas partes de la Biblia y sus géneros literarios han sido abusados, así también las parábolas han sido abusadas por muchos. Las parábolas de Cristo en especial. Hay una opinión que piensa que las parábolas fueron dadas por Jesús para hacer más entendible o más fácil de entender las verdades que eran difíciles de entender. Pero como veremos hoy o en el texto que hemos leído, cuando Jesús responde a los discípulos, nosotros vemos totalmente lo opuesto. Y se puede decir o se puede ver en las parábolas que Jesús usó las parábolas para esconder la verdad de aquellos que constantemente rechazaban el mensaje del reino. Dice MacArthur también, a la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. El simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de Cristo. El significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús optó este estilo de enseñanza. Era, en un sentido, dice MacArthur, juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. Cierro el comentario de MacArthur. Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, las parábolas tienen un doble propósito. Primero es esconder la verdad de aquellos hombres que tuvieron el gran privilegio de escuchar al Mesías, pero cerraron sus oídos. Cerraron sus ojos a la verdad que él predicaba. Y eso es un gran pecado, porque la verdad que Cristo predicó era en primer lugar amorosa, compasiva, persistente para salvar. Y ellos la rechazaron. ¿Qué más les quedaba a estos hombres? ¿Qué otro fin podían tener sino permanecer en oscuridad por su incredulidad y su rebeldía deliberada? Alguien que es deliberado, ha planeado hacer algo, tiene propósito en lo que hace, y en aquellos que entienden el Evangelio, que son expuestos a la verdad de Cristo y la entienden y no acuden y se rebelan en contra del mensaje, lo están haciendo con propósito, deliberadamente, y la Escritura dice que tales hombres no pueden ser sino expuestos al juicio de Dios, a la ira divina, al abandono de Dios. Y en este caso Jesús les niega la verdad.
No porque Él no quería que ellos escucharan la verdad, sino que la evidencia es suficiente para Cristo, sabiendo que, como dice Juan, que Él no necesita que le den testimonio de los hombres, porque Él sabe lo que hay en cada corazón de todos los hombres. Y en un sentido, al negarles la verdad, Él está dándoles lo que ellos desean. No hay excusa. Ese es el fin de ellos. Segundo propósito de las parábolas es revelar más verdad del reino de los cielos a los discípulos. Gloria a Dios. No por algo especial que ellos tengan, sino porque en algún momento de su vida Dios derramó su gracia a través del Espíritu Santo, fueron levantados de la muerte a vida y ahora pudieron ver a Jesús, depositar su fe en Él y ahora están capacitados para crecer espiritualmente. Y las parábolas de Jesús tenían ese propósito para los discípulos. Ellos ahora tenían la capacidad de ver. ¿Qué miraban? Que eran almas miserables, necesitadas, por su condición de pecadores. Esto es bien importante, amado hermano y amigo. Nunca te vas a ver con la necesidad de un Salvador si no entiendes que eres un pecador. El Evangelio es buenas noticias, pero yo te digo unas malas noticias, que si tú estás pensando que tus obras, que tu manera de pensar, que no va en conformidad a lo que la Biblia dice que debemos de hacer, es en lo que tú te paras para tu seguridad en la eternidad, estás en un gran peligro. No permitas que se cumpla esta palabra en ti, que sea como los fariseos y los espirituales, aquellos religiosos, quienes escucharon la predicación de la palabra, del evangelio, del mejor evangelista de la historia. Él es el mejor. Él no podía fallar. Nosotros fallamos al comunicarlo. Somos humanos. Pero Él no falló. Él conocía perfectamente la voluntad del Padre, su propósito desde la eternidad, su plan de redención preparado desde la eternidad. Él lo conoce desde la eternidad hasta la eternidad. Él sabe cómo empezó y Él sabe cómo va a terminar. Él sabe quién, escuche, tiene un deseo por Él, quién no. Él tiene misericordia, persistente, constante, como lo hemos visto en el Evangelio. Continuamente es predicado. Ellos, por la gracia divina de Dios, tenían ojos para ver, los discípulos. Entonces el segundo propósito era revelarles más acerca del reino para oír el Evangelio. Escuche, vaya conmigo a 2 de Corintios 6. Vamos a ver unos cuantos textos de la palabra el día de hoy. Primera de Corintios 2, 6. Vamos a leer hasta el 9. Escuche, sígame con sus ojos. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¿Qué clase de sabiduría es esto? Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Versículo 8, la sabiduría
que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Ahí caían los líderes religiosos. Ahí caen todos los hombres que piensan que son religiosos. No los considera como parte de, sino parte de los gobernantes, de los hombres de este tiempo. Esa sabiduría ellos no han entendido, dice. La evidencia de que no entienden cuál es, que continuamente están rechazando la verdad del Evangelio. Su vida de moralidad no les ayuda en nada. Que tengan una buena opinión del Evangelio, por decirlo así. El cristianismo no tiene partidarios. ¿Sí? ¿Me entienden? El cristianismo tiene cuerpo, miembros unidos por la obra del Espíritu Santo. No es suficiente decir yo estoy de acuerdo con lo que la iglesia cristiana dice o que la iglesia predica. Yo estoy de acuerdo con la moralidad de la iglesia. No, no es suficiente eso. Eso te dejaría como los demás hombres. Eso sería no entender el conocimiento y la sabiduría de Dios. Los hijos de Dios no es así. Ellos hablan y han recibido la sabiduría. Vea el versículo 6, dice, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría de Dios para los hijos es una bendición. Los hombres incrédulos no la entienden. Pueden pensar que la entienden, pero no la entienden. Yo quiero apelar a tu corazón y a tu mente hoy y decir, por favor, no te engañes a ti mismo pensando que entiendes el conocimiento y la sabiduría de Dios. Entenderla requiere una rendición total a Él, búsqueda de su palabra, búsqueda de la santidad, un deseo constante de estar cerca de Él, del Maestro. Sigamos adelante. ¿Por qué les habló en parábolas? Bueno, la misma Escritura nos enseña esto. Esta es una pregunta que los discípulos ya han hecho antes a Jesús, versículos 10 y 11 del texto que tenemos. Esa pregunta fue hecha por los discípulos. Y vemos que los tres evangelios sinópticos dan este relato de que en algún tiempo de su ministerio Jesús cambió su forma de enseñar acerca del reino. Esto tomó por sorpresa a los discípulos. La realidad no era que Jesús ya previamente haya usado parábolas, pero los discípulos se extrañaron del uso de las parábolas cuando antes Jesús en su ministerio había enseñado clara y directamente a las personas, a las multitudes que le seguían. Pero a los discípulos les sorprendía el cambio que se había producido en la proclamación y en la enseñanza del Señor Jesucristo. Ejemplos de las parábolas, no las necesita buscar, pero si quiere apuntarlas, que Jesús ya había usado. Mateo 7, 24, 27. Mateo 11, 16, 17. Y aún la última parábola del espíritu inmundo, que es Mateo 12, 43, 45. Ellos preguntan. Jesús da la respuesta en el versículo 11 del por qué Él empezó a hablar en parábolas a las multitudes. Vaya conmigo a Mateo 11, 25, 27.
creo que ahí encontramos algo que nos ayuda a entender por qué y cómo es que en la soberanía de Dios, Él habla, o Jesucristo habla en parábolas. ¿Lo tiene? Mateo 11, 25 a 27. Un texto que ya hemos predicado. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Jesús, orando al Padre, le dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Wow. En cuanto a los rebeldes y necios, el Hijo ha decidido que no les va a revelar. Y más aún de ser eso malo, Jesucristo lo considera algo bueno de acuerdo a la soberanía de Dios, y dice: te alabo, Padre, por eso. Te alabo, Padre, del cielo y de la tierra. Escuche, la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo alaba Jesús al Padre? Porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los inteligentes. No hay una puerta más abierta al infierno de aquellos soberbios que se creen sabios inteligentes delante de Dios. Alguien podría, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Es malo? No, Jesús mismo dice que es bueno y alaba al Padre en su sabiduría. El gran contexto de todo este evento del rechazo de Jesús, de la verdad a estos hombres, es el gran rechazo de ellos. Ahora Jesús básicamente los está rechazando porque ellos ya lo rechazaron. Hemos visto en todo el Evangelio de Mateo, hemos dicho tanto, y las parábolas tenían ese propósito: esconder la verdad de aquellos que constantemente rechazaron a Cristo a pesar de las evidencias de que Él era el Mesías. En ese sentido, esa forma de enseñar en parábolas de parte de Jesús era una forma de juicio para aquellos rebeldes que se atrevieron a conferir las obras de Jesús a Satanás. Vayan conmigo vean lo que estos hombres hacían. O sea, no están sin culpa. Mateo 10, 25. Okay. Escuche lo que le dice Jesús. Aquí hay una implicación y por eso estoy citando ese texto. Dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Esto es lo que quiero resaltar. Si al dueño de la casa lo han llamado, ¿qué? Beelzebú, ¿cuánto no más a los de su casa? Estos hombres debían directamente, no solo habían dicho las obras que hacen son por el demonio, sino le habían dicho a Jesús mismo: eres el demonio. Ellos no querían nada con la verdad. Mateo 12, 24. Vaya conmigo, Mateo 12, 24. ¿Lo tienen? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús acababa de efectuar una sanidad y los líderes fariseos, los líderes espirituales, llegan a la conclusión que eso lo hacía
el príncipe de los demonios por Satanás. Versículo 27, ahí mismo, Jesús le responde: y si yo expulso los demonios por Beelzebú, o sea, Jesucristo confirmó lo que ellos decían, estaba equivocado. ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Claro, eso no ellos no consideraban sus obras satánicas y diabólicas. Ellos se veían correctos delante de Dios. Hasta este punto, lo que hemos visto es un rechazo continuo del Mesías de parte de los judíos, especialmente de los líderes de la nación. Y el acto, escuchen, el acto de parte de Cristo que derramó la copa de los judíos fue la supuesta violación de Jesús del día de reposo, a lo cual Jesús respondió que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Después de que los líderes judíos querían tenderle una trampa, se recuerdan en la sinagoga de ellos, cuando llevaron a un hombre de una mano paralítica, Jesús terminó avergonzándolos acerca de lo que decía su propia tradición, acusándoles a estos judíos de preocuparse más por los animales que de hacer el bien a los hombres. Eso era una hipocresía, porque ellos estaban dispuestos a sacar una oveja de un hoyo en el día de reposo, pero no sanar a un hombre en el día de reposo. Se les había olvidado que el día de reposo fue dado ¿qué? Para los hombres, y que había una mejor oportunidad de hacer el bien antes que guardar el día de reposo. En ese instante Jesús, pidiéndole al hombre que extendiera su mano en medio de la sinagoga, lo sanó, y eso enfureció a los judíos, y salieron enojados de ahí y se unieron con sus enemigos, con los herodianos, con los saduceos, con los fariseos. Escuche, todos se unieron para planear la muerte del Mesías. Eso lo vemos en Mateo 12:14. Y dice que ellos salieron de ahí y confabularon para destruirle. Esa palabra destruirle es matar. Y por si acaso las cosas no se pusieran peor, aquí es donde los hombres cometen el pecado imperdonable al inferir lo que ya vimos, las obras de Jesús a Satanás mismo. Amado hermano, la arrogancia y el pecado acumulado de estos hombres los lleva a formar un concilio especial de maestros de la ley para destruir al Mesías. Y esos maestros llegan y le piden una señal al Mesías. Jesús le responde que no les dará una señal a una generación perversa y adúltera como ellos. Jesús les daría una señal nada más, y esa señal sería la señal del profeta Jonás. En esta misma ocasión, Jesús, escuchen, acusa a los judíos de que los ninivitas, aunque no tenían tanta verdad, no tenían profetas, no la entendían, aún así recibieron el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Y aquí Jesús también sanciona a estos hombres y les habla acerca de la reina del sur, que se mostró superiormente más, escuche, con un mejor discernimiento al venir a buscar a Salomón por la sabiduría que Dios le había dado. El juicio en contra de esta incredulidad de ellos era severo. Jesús les dijo, porque delante de ellos estaba uno más grande que Jonás y uno más grande que Salomón. Pero ellos tendrían que enfrentar al mismo creador del universo, el Dios infinito, soberano y eterno,
a Jesucristo, el Dios hombre. Por eso su rebeldía tendría como consecuencia que la perdición irremediable. Es en este punto en donde Jesús mismo hace una clara división entre aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, y los que no tienen ojos para ver y oídos para oír. Jesús mismo enseñó que ni aún estos lazos familiares superan la relación que hay entre Dios y sus hijos que son discípulos de Cristo. Casi todas las parábolas tendrán este elemento entre los verdaderos discípulos y todos aquellos que no lo son, entre aquellos que pertenecen al reino de Dios y todos los que no pertenecen al reino de Dios, todos aquellos que desean el reino de Dios y todos aquellos que no desean el reino de Dios. Mateo nos dice que ese mismo día Jesús salió de esa casa, se sentó en la orilla del mar, mucha gente le siguió y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que él tuvo que subir a esa barca para proclamar el evangelio a esas multitudes. Pero aquí hay algo que nos debe extrañar. O hay algo que nos extraña quizás, pero no era de extrañarse. A pesar de que la gran mayoría no creían en Jesús, sus obras les llamaban la atención. Pues el ministerio de Jesús incluía ¿qué? La predicación del reino, la enseñanza con la sabiduría divina de Dios, y también incluía las sanidades de los necesitados, de los quebrantados. Pero a pesar de eso, escuche, la gran mayoría no le recibió. Lo seguían, pero no le recibían. Aunque se les hacía atractivo por el momento, pero no eran genuinos en su fe. Jesús lo sabía. En realidad, ellos querían las obras de Cristo, pero no querían a Cristo. Y aquí es donde se nos hace necesario hacer una pausa, amados hermanos, para advertir que nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Nuestro incentivo de buscar a Cristo no solamente es, escuche, o primordialmente no es, porque tenemos una necesidad. A Él le importa nuestra necesidad. Pero si nuestra necesidad es la única razón por la que buscamos a Cristo, escúcheme, cuando esa necesidad ya no exista, tampoco ya no existirá Cristo. Eso es inimaginable. Los discípulos entienden que buscan a Cristo porque su condición es miserable sin Él. Es de muerte. No importa qué tan grande sea la necesidad, a Él le importa. A Él le importa la enfermedad, la muerte, el hambre. Pero no quiere que lo busquemos por los incentivos equivocados. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí vemos esto bien claro. ¿Lo tiene? Juan 6:1. Voy a tratar de leer rápido, pero quiero que vean cómo es que hay personas que buscan a Jesús por las razones equivocadas. Y Jesús lo sabe. Y lo que sucede con estas personas es que tarde o que temprano se evidencia que no tienen una fe genuina. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Juan, el apóstol, dice en su primera epístola que estos salieron para evidenciar que no eran de nosotros. Eso es doloroso y triste. Tener hombres y mujeres en la iglesia por un tiempo y nosotros no conocemos los corazones, solamente Dios, pero como creyentes nos duele cuando vemos personas que dejan el evangelio.
y solamente podemos pensar, no eran de nosotros. Escuche, ¿qué es lo que hace Jesús acá? El Evangelio de Juan 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado de Galilea, al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. ¿Se dan cuenta? Ellos veían esto. Versículo 5. Pero Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastaría. Versículo 10. Jesús le dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los peces, dándoles a todos lo que querían. Vean el versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: wow, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cualquiera dijera: wow, lo reconocieron, gloria a Dios. Pero Jesús dice: no tan rápido. Vea el siguiente versículo. Jesús, al ver esto, dijo, dándose cuenta de que iban a venir y llevarlo por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez del monte solo. ¿Sabe que ellos creían y estaban viendo que Jesús era un gran profeta? Pero Jesús no quiere que lo veas como un gran profeta, como un gran maestro o como mi opción del domingo. Él quiere que lo veas como el rey soberano de tu vida. Eso es lo que es Cristo para los hombres, y Él no acepta ninguna otra clase de título o aceptación o concepto que tengamos de Él. Él es el Dios soberano, Él es el que nos da vida y Él es el que dará juicio en la eternidad. Ese es el Dios poderoso al que adoramos y servimos nosotros los cristianos. Él no acepta ningún otro concepto. Él no acepta los Cristos enojados allá. Él no acepta a los Cristos afeminados. Él no acepta a los Cristos humanizados. Él acepta que tengamos el concepto de Cristo de la Biblia, su palabra, su revelación. Vaya conmigo ahí mismo en ese capítulo 6, al verso 26 y 27. ¿Lo tiene? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo que me buscáis. ¿Por qué? No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Estos hombres buscaban a Jesús solamente por el pan. Algunos buscan a Jesús por la comida, otros lo buscan por las señales, que se maravillan, otros por ciertas necesidades, pero Jesús les dice: yo sé su corazón. Yo sé por qué razón me buscas. ¿Y qué consejo les da el Salvador? El versículo 27, ¿qué les dice? Trabajen. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo de los hombres os dará, porque este es a quien Dios el Padre Dios ha marcado con su sello. ¡Pum! No hay nadie más. Él es. No es el Cristo que tú quieres hacer, el que yo quiera hacer. Cristo, dice Cristo mismo, es el que Dios ha enviado, el que ha marcado con su sello. Él tiene el sello del Padre. ¿Cuál es ese? La comunión eterna, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo. Versículo 64, ahí mismo nos damos cuenta de la gran tristeza de lo que estamos hablando. Versículos 64 al 66.
Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que les iba a traicionar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Es que Jesús les está diciendo, yo sé que hay algunos de vosotros que no creen y no van a creer como los fariseos. Y Jesús les niega la verdad al hablarle en parábolas. Pero aquí nos da una gran verdad y le dice en el versículo 65, por eso les he dicho antes que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Escuche, son las mismas palabras que Jesús está usando a los discípulos en su respuesta al decirle, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a ustedes se les ha concedido conocer el reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y entonces acá Jesús está diciendo que si aquellos que son cristianos, escuchen, no se les ha concedido por el Padre, no pueden venir a Jesús. Nadie puede ser cristiano porque confiesa y hace una decisión, hoy quiero seguir a Jesús. Eso está bien. Pero si el Padre no te ha concedido esa fe, es imposible venir a Jesús, esa fe se va a acabar. No es genuina. Y a veces hacemos confesión de fe por miles de razones, pero nunca porque el Padre lo ha concedido. La evidencia que el Padre ha concedido una fe genuina del conocimiento de Cristo es arrepentimiento de los pecados y fe en Cristo Jesús. Eso es. Si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay cristianismo. No importa que vayas a la iglesia domingo a domingo. No importa que leas la Biblia todos los días. No importa que sepas teología y doctrina. Si no hay arrepentimiento y fe en Jesús que lo exalta como Él debe de ser exaltado, no hay cristianismo. Terminando, dice, como resultado de esto, en el versículo 66, escuchen, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué? Se apartaron, ya no andaban con Él. Esa es la triste realidad de aquellos que no se les ha concedido. Jesús no les está negando la salvación, simple y sencillamente lo que se ve en ellos es la obra de su corazón corrompido. Y Jesús lo único que hace es afirmar ese deseo. Regresando, para irme enfocando, en el versículo 10 al 11 se nos dice que los discípulos se acercaron a Jesús sorprendidos. Entonces ahora podemos tener un poquito mejor de entendimiento y le hacen la pregunta ¿por qué les enseña por parábolas? A lo que Jesús responde inmediatamente revelándoles que a ellos se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos y que a las multitudes de aquellos líderes que le han rechazado no se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. ¿A qué se refiere el misterio de los cielos? Un misterio es una revelación de Dios, de sí mismo o de su programa de redención que antes no se conocía, pero que ahora se ha manifestado. Y se manifestó en Cristo Jesús. Pablo nos ayuda a entender este concepto en cuanto al Evangelio y la iglesia. Si quiere apuntar estos textos, Romanos 16, 25 y Efesios 3, 1, 8, en donde habla, Pablo dice que él, siendo el menor de los apóstoles, se le ha dado dar a conocer el misterio que ha estado oculto desde la eternidad. ¿Sabe cuál es el misterio? Que el Evangelio iba a crear un nuevo pueblo, la iglesia. Y el ministerio de Cristo se trató de eso, de invitar a los pecadores. Venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados, cansados y cargados.
que os haré descansar. Una invitación al reino. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos a quienes les dan las parábolas? En este caso, los fariseos. ¿Cómo deja esto a los hombres que continuamente rechazaron a Jesús y la revelación del plan eterno de Dios para salvación? ¿Cómo los dejan? La respuesta bíblica es: los deja en condenación. ¿Qué otra cosa puede ser sino condenación y una señal del abandono de Dios, que al mismo tiempo, por la dureza del corazón del hombre, los deje en oscuridad por el rechazo a la verdad? Sigue Jesús diciendo: a los que tienen se les dará más y tendrán en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, estos son esos hombres, aún lo que tiene se les quitará. No verán nada. La perdición es irremediable. No hay esperanza ya para ellos. Los discípulos eran privilegiados porque, aunque ya estaban con el Maestro, el resultado de su obediencia, de su fe y de su arrepentimiento y el deseo sincero hacia el Mesías los ponía en un lugar en el cual ellos crecían espiritualmente, con el fin de llegar a ser hombres maduros. Todo creyente no puede quedarse en decir: yo creo en Cristo, como un concepto nada más, una idea o un elemento religioso. Todo cristiano tiene que crecer en el conocimiento de Cristo. Tiene que tener el deseo de buscar su palabra, de leerla, de congregarte, de santificarte. No puede quedarse así. Los discípulos ya eran salvos por la gracia de Él y ahora estaban creciendo, llenando su vida de las bendiciones del conocimiento del reino de los cielos. Pero aquellos que tenían poco, se les quitó aún lo que tenían. Eso los ponía en un lugar precioso. Pero el contraste de aquellos que no se les había concedido conocer el reino de los cielos, escuche, era que de aquí en adelante Jesús les hablaría en parábolas. Y aunque esto tiene un elemento de juicio punitivo, o sea, castigo para estos hombres rebeldes, también tenía un elemento de misericordia, escuche, al impedirles que escucharan más verdad, que incrementaría su castigo en el día del juicio. Porque mientras más verdad se conoce y más verdad se rechaza, más ira se acumula para el día del juicio de Dios. Y en ese sentido, hablar en parábolas, escuche, era misericordia para los hombres. Porque si Cristo le seguía hablando, su pecado era más grande. Pastor, deme el verso bíblico para eso. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, 5. ¿Lo tiene? El continuo rechazo del Evangelio, mientras más se expone la verdad, acumula más ira de parte de Dios. ¿Lo leemos? ¿Lo tiene? Escuche lo que dice. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿estás qué? Acumulando ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. En un sentido, escuchen, era juicio negarle la verdad, pero también era misericordioso al impedir que siguieran acumulando por la dureza de su corazón ira. Nuestro Dios es misericordioso. La razón de este juicio tan severo de Dios es porque viendo no ven y oyendo no entienden. Versículo 13. Esto no tendría sentido si no fuera porque era verdad. Se supone que los que tienen, escuchen,
entienden, ¿verdad? Los que tienen oídos, oyen. Y los que tienen entendimiento, entienden. Ve al versículo 13 de Mateo, donde estamos. 13:13. Aquí no se les dice que ellos tenían un impedimento para oír o un impedimento para ver, sino de hecho se afirma que viendo y oyendo no querían ver y no querían entender. ¿Cuán importante es eso? Ellos veían, pero no querían. Tenían ojos, pero no querían ver. Eso habla de intención, un rechazo voluntario de Dios. Tenían oídos y oyendo no oían. Otra manera de decir, eran rebeldes e incrédulos y no querían aceptar a Jesús. Wow. Eran incrédulos y rebeldes deliberadamente. Su problema no era que no entendían y que no podían ver a Jesús, sino su problema era que aunque podían hacer esto, ver y oír, aún así lo rechazaban y lo odiaban a muerte. Podemos ver, amados hermanos, que hay dos clases de pecadores. Podemos ver que hay pecadores arrepentidos que por su fe en Jesús se convierten en hijos privilegiados y parte de la iglesia santa de Jesucristo, pero también hay pecadores rebeldes y blasfemos que de acuerdo con la santidad y la justicia de Dios serán condenados y se convertirán en reprobados por Dios por su continuo rechazo del evangelio del Hijo de Dios. Hay pecadores arrepentidos que se convierten, escuchen, por su arrepentimiento y su fe y su cambio de vida en hijos de Dios. Pero hay pecadores blasfemos que quedarán en esa condición y su estado será peor. Su estado posterior. Versículo 13. 14 ahora, perdón. Antes de ir ahí, quiero hacer esto para irme enfocando al final, porque vamos a leer el resto y es importante verlo. Mateo 13:13 dice, porque viendo no ven, ¿sí? Y oyendo no oyen ni entienden. Vaya, busque a Marcos 3:12, por favor. ¿Entienden? Marcos 3:12 dice, para que viendo lo vean, pero no reciban. Es el texto paralelo. En Mateo 13 dice, porque viendo, lo que está dando ahí es una razón. Y está diciendo que estos hombres no quieren ver, pero de ellos mismos, perdón. Ellos son la fuente de la rebeldía, pero aquí en Marcos 3:12 dice, para que viendo no vean. O sea, es una conjunción de propósito, y ahí lo que está diciendo es de que hay un propósito por el cual ellos no ven. En Mateo es porque que ellos no quieren ver, pero en Marcos es para que ellos no puedan ver y perciban. Aquí vemos dos cosas. Número uno, que la razón que Cristo les quita la verdad es porque en esencia les está dando lo que ellos ya desean. El para de Marcos, que es la soberanía de Dios, que ellos no escuchan y no entienden, para que no sean salvos, ese para de Dios es porque el porque de Mateo se ha ejecutado primeramente en el corazón de estos hombres rebeldes.
ellos no han creído. Esto es una evidencia de la doble casualidad en la soberanía de Dios. Dios es soberano en todos los aspectos de la realidad, eso es cierto, pero la soberanía de Dios nunca elimina la responsabilidad humana. El hombre es culpable. Estos hombres tenían la responsabilidad de creer y aceptar el llamado de Cristo y sin embargo no lo hicieron. Eran responsables de no recibir el mensaje del reino de los cielos del mejor de los predicadores en la historia humana, de Cristo Jesús. Pero Jesús dice que eso, en el propósito soberano de Dios en la eternidad, se cumple y se cumplió en ellos. Leamos el 14 y el 15 y nos dirigimos al fin. Por eso, dice Jesús en la parte final del 13, pero en esto Jesús dice también que se cumplía la profecía de Isaías 6, 9 al 10. Escuche, versículo 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír que oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. La palabra insensible en el original da la idea de se ha engruesado, se ha hecho duro, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos. Mateo dice eso, pero Marcos dice para que no vean. Y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Esa es la razón de las parábolas. El endurecimiento del corazón de los hombres ante la predicación del evangelio del reino y de Jesús. Pero Jesús termina con sus palabras y hace un contraste, y hay un gran pero en el verso 16. Era dicho en el verso 15, 14 que estos al oír no entienden y viendo no perciben. Pero dice de los discípulos: pero dichosos vuestros ojos, bienaventurado, inmensamente afortunado y feliz, y escuche, eres el hombre más rico del mundo si recibes el mensaje del evangelio. Pero dichosos vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven, aquellos no ven. Dichosos vosotros, porque vuestros oídos oyen. Qué gran privilegio para los creyentes. Y el contraste entre aquellos que rechazan y los que por su gracia ahora pertenecen al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Estos son dichosos, bienaventurados, macarios. Una manera de definir dichoso sería alguien que ha sido objeto del favor inmerecido de Dios a través del evangelio. Eso supera cualquier riqueza de este mundo. Eso supera cualquier, escuche, proyecto en este mundo, cualquier aventura en este mundo, cualquier compromiso con quien sea, y si ese sea no es Dios, es superado. Esa dicha. Hay unos que son condenados y acumulan ira para el día del juicio, pero hay otros que son dichosos porque ahora están en una posición privilegiada. Por gracia son salvos. Y siguen creciendo. Y seguirán creciendo. Escuchen, nuestra vida como creyentes es una de progresión. Nosotros somos mutables. Dios es inmutable. Él no necesita, pero nosotros hoy estamos entendiendo más de Cristo, más de su palabra. Entendemos más de lo que entendemos cuando teníamos una semana, un mes de convertidos, y entenderemos más en los años que vienen,
pero la gloriosa verdad es de que cuando lleguemos a su presencia, le veremos y entenderemos tal y como Él es. Por eso los creyentes son dichosos, porque no están muertos. Sus ojos ven, sus oídos oyen. Jesús termina esto y dice: de verdad les digo, pongan atención a esto, que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La implicación es: nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra vida el regalo más grande que Dios nos ha dado, la salvación. No la desprecies, amado hermano. Hay muchos que quisieron verlo y oírlo y no lo vieron. Todo creyente en Cristo tiene ese privilegio y esa dicha. Por eso digo, la asombrosa bendición de los que oyen y ven por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias este día, Padre Santo, por tu palabra. Entendemos, Señor, que tú eres un Dios santo y poderoso, y que al ocultar la verdad de los incrédulos, Señor, que con consistencia están continuamente rechazando a Cristo, no solamente estás dando juicio, pero también misericordia. Pero lo que resalta, Señor, en este texto de tu palabra es el contraste de la bendición de aquellos que ven y escuchan. Y comprenderemos en las parábolas el mensaje es para tus hijos, para que crezcan y entiendan más y reciban más y atesoren más con respecto a esta gran salvación de nuestro gran Dios, nuestro gran Señor y Salvador Jesús, y de la realidad de tu Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. No hay nada que valga más que eso. Dichosos somos tus hijos. Gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén.